Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, te dé el Señor esta mañana. Bueno, sigamos aprendiendo sobre los ministerios de ayuda. Vimos parte uno, ahora vamos a ver la parte 2 de los ministerios de ayuda. ¿Cuáles son algunas características y funciones de los que reparten? Estas son personas a las que Dios da sabiduría para manejar riquezas y que usa para sostener las obras y proyectos. Son grandes dadores. Tienen fe para soltar sus manos a dar y sabiduría firme para saber a quiénes y hacia dónde. Entonces tenemos que, si tienes ese don de repartir, tienes que tener esa fe para soltar, manos libres para dar y una sabiduría muy firme para saber a quiénes se les da o hacia dónde va a ir a parar ese dinero que Dios ha puesto en tus manos, a esas riquezas, para que vaya a algo que le agrade al Señor y no vaya a ir a algún lado que no le agrade a Dios. Amén. Vamos a ver ejemplos de las funciones de los que reparten. Compartir con el que tiene necesidad es una de las características. Esto lo vemos en Efesios 4:28. Dice, el que roba no robe más, sino más bien el que trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. ¿Para qué tiene que trabajar con sus manos y hacer lo bueno? Aquí dice por qué. A fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. Entonces, ¿para qué nos da Dios el dinero? Para compartir al necesitado. Mucha gente egoístamente no ve al necesitado, no le presta atención al necesitado. Vas caminando por la calle, ves a la gente necesitada, ves a la gente que está sacando de la basura comida y alimento y te haces de la vista gorda. Y hay veces que hay que voltear a verlos y a mirarlos y que le compres un pan, que le compres algo en su necesidad. Eso le agrada a Dios. Entonces, no hay que hacernos los loquitos, no hay que hacernos los desentendidos, que no vemos a algún necesitado porque siempre hay. Y si puedes, compártelo. Otra característica y función de lo que reparten es compartir vestido y comida. Esto lo vemos en Lucas capítulo 3, versículo 11. Dice, Juan les respondía, el que tiene 2 túnicas, comparta con el que no tiene. Y el que tiene que comer, haga lo mismo. Es decir, si tú tienes vestimenta de más, repártela. ¿Para qué te lo quedas? ¿Para qué lo tienes ahí guardado? Siempre tenemos ropa de más y pues hay que repartirla, hay que compartirla. ¿Para qué la queremos ahí tenerla nosotros, verdad? También dice que si tienes suficiente alimento, comparte con el necesitado. Cuando tengas alimento ahí en tu casa, tienes esa oportunidad pues de salir a la calle y ver mucha gente necesitada y puedes compartirle. Otras funciones y características del que reparte es que dice que es un dador con liberalidad y con sencillez. Dice en Romanos 12:8, el que exhorta en la exhortación, el que da, o sea, el que reparte, con liberalidad, con sencillez. ¿Qué es liberalidad y sencillez? Es la virtud moral que consiste en distribuir a alguien generosamente, que distribuye sus bienes sin esperar recompensa. Eso es dar con liberalidad. Y el que dirige o el que es líder, preste ayuda con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Y misericordia es un perdonador porque Dios Padre es nuestro máximo misericordioso porque es el que nos perdona a nosotros. Otra característica del que reparte es que da bendiciones o recibirás bendiciones por repartir. Esto lo vemos en Proverbios 11:24. Dice, hay quien reparte y le es añadido más. O sea que Dios le va a dar generosamente porque él es una persona generosa y dadora, porque dice, hay quien reparte.
y es añadido más. Y hay quien detiene lo que es justo solo para venir a menos. Entonces vemos que el que da va a ser bendecido generosamente, pero el que retiene de lo que le corresponde, o sea, si tú tienes y no quieres repartir, dice que vas a venir a menos. Entonces, seamos sabios en saber repartir, en saber compartir, y a quienes hay que compartir también, eso es muy importante. Otra característica de lo que reparte es compartiendo los bienes según la necesidad de cada uno. Esto lo hacían en los Hechos de los Apóstoles. Podemos ver este ejemplo en Hechos 2:45, dice: vendían todas sus propiedades y sus bienes y los compartían con todos, según la necesidad de cada uno. Antes había corazones sanos y no querían aprovecharse o sacar provecho de la gente genuina. Antes se repartían así a cada uno en sus necesidades. Había esos corazones y esas mentes sanas, pero hoy en día hay personas que solo se meten a la iglesia para abusar de los hermanitos o hermanitas ingenuas. Pedirle a Dios que o a quién se debe de dar, que Dios nos dé esa sabiduría y ese discernimiento de espíritu, discernimiento del corazón de la persona, para que sepamos a quién darle, a quién no darle, cuándo darle o no darle, porque no nos podemos ir a los extremos. A este no le doy, a este sí le doy, o no le reparto a nadie porque todos son gandallas, ¿no? Más de alguna vez vas a tener que darle a las personas, aunque no las conozcas. Hay que darles porque de todos modos los pobres no se van a acabar, pero sí es un mandamiento de ser dadores. Y dice que seamos dadores y alegres. O sea, no tenemos por qué entristecernos porque damos a la gente necesitada. Muchas de las veces tú le ayudas, a una persona y pues ya no la vuelves a ver. O muchas de las veces ves personas que ya se les hace un mal hábito de estarles dando y dando y dando. Entonces ya tendrás que discernir, tendrás que entender pues que esa persona pues le gusta vivir de otra persona, y pues ya tú pedirás al Señor la dirección para si sigues abriendo tu mano o ya definitivamente cerrarla, porque no es justo que trabajen de sol a sol para que otros nada más quieran vivir de otras personas, si no es correcto. Eso es hasta pecado delante del Señor, porque dice que aún el perezoso tiene flojera en meter su mano a su boca. Entonces hay que ver quiénes son trabajadores, quiénes por necesidad no tienen trabajo, etcétera. Que el Espíritu Santo nos revele quiénes sí y quiénes no, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas características y funciones de los que presiden o administran? Vamos a ver qué es presidir. Presidir es la capacidad sobrenatural que Dios concede a algunos para guiar, encabezar o dirigir un grupo de personas o iglesia. Eso es presidir. Y administrar es gobernar, dirigir, regir, compartir la carga del trabajo. Entonces, entendiendo estas capacidades, y estas personas son las que están de pie ante algo, que conducen, que dirigen y que se ocupen en un ministerio. Están a la cabeza, gobiernan y administran. Como ejemplo, en la actualidad, el diácono y el liderazgo de la iglesia y sus ministerios. O sea, esas son las funciones de presidir y administrar. Vamos a ver ejemplos. Por ejemplo, tienen gobierno y autoridad y exhortan. Esto lo vemos en Primera de Tesalonicenses 5:12. Dice: pero les rogamos, hermanos, que reconozcan, honren a los que con diligencia trabajan entre ustedes y los dirigen en el Señor y los instruyen y amonestan.
Entonces vemos que los que presiden, los que administran, tienen que dirigir, instruir y amonestar. Y realmente, hermanos, ahora es una tristeza que actualmente no reconozcan a las autoridades que pone Dios, porque se les ponen a las ovejas ya, a los líderes al tú por tú, no reconocen su autoridad, no los honran, no les importa que Dios les haya elegido como los haya elegido, con fallas y errores y todo lo que ustedes deseen, pero le plació a Dios escoger a cada persona como autoridad. Y las ovejas ya se sienten más superiores y se les ponen al tú por tú. Y eso no es correcto, hermanos, porque todo eso lo mira el Señor y tarde o que temprano va a llegar una consecuencia a las vidas, a los que no respeten a las autoridades puestas por Dios. Dice que también otra característica de los que administran y presiden es corregir y establecen. En Tito 1:5 dice: por esta causa te dejé en Creta, para que pusieras en orden lo que queda, y designaras ancianos en cada ciudad, como te mandé. Aquí está diciéndole Pablo a Tito que lo está dejando en un lugar, ¿para qué? Para que pusiera orden. Es necesario poner órdenes en las iglesias. Y también le está diciendo para que se requieren ancianos. Ancianos es una persona que ya conoce la palabra, conoce la escritura, que obedece la escritura, que tiene mucha experiencia ya en el Señor. Y este tipo de ancianos se requieren en las iglesias. No se requieren gente inmadura, gente carnal, gente como ollitas de Tonalá, no se requiere gente emocional o sentimentalista en las iglesias. Se requiere gente amadoras del Señor. Amén. También dice que las características de los que presiden o administran, dice que son irreprensibles. Esto lo vemos en 1 de Timoteo 3, del 8 al 12. Dice: de la misma manera también los diáconos deben ser dignos de una sola palabra, no de doble palabra, hoy sí, mañana no. No dados al mucho vino, ni amantes de ganancias deshonestas. Aquí dice no dados al mucho vino, y esto es para los que son alcohólicos, para los que les gusta el alcohol, toman este pretexto porque aquí dice que no dados al mucho vino, quiere decir que me están autorizando a tomar. Entonces no quiere decir eso, que el vino que hizo Jesús era un vino corrompido y emborrachaba, no. Hay que ver las características de un vino desde Israel, que es el de la uva, que no está corrompido. Y el que toman acá en México, pues súper extra corrompido, el tequila, yo no sé cuántos tipos de alcohol hay acá, súper corrompido. Dice que no sean amantes de ganancias deshonestas, sino guardando el ministerio de la fe con limpia conciencia. Es decir, que tu conciencia no te redarguya que andas mal, que estás haciendo lo incorrecto. Dice que también estos sean sometidos a prueba primero. Si tú quieres trabajar en una iglesia, hermano, no te tome de extraño que te tomen a prueba primero. Necesitas ser probado para ver si eres reprobado o aprobado. Y esto no lo mando yo. Todo lo que te digo yo está escrito en la palabra. Y se tiene que hacer lo que dice la palabra, no lo que piense el hombre. Y dice que una vez que son sometidos a prueba, dice, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Entonces, si tú quieres servir a la iglesia, tienes que pasar esta prueba, hermano o hermana, que seas irreprensible, que no se encuentre falta delante de ti, o que no sea una costumbre estar peque, porque muchos dicen, ay, nadie es perfecto, ay, todos fallamos. Pues sí, pero ya no es un estilo de vida. Lo que quiere Dios es un cambio.
Versículo 11 también habla a las mujeres. De igual manera, las mujeres diaconisas deben ser dignas, no calumniadoras, no sino sobrias, fieles en todo. Que los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus hijos y sus propias casas. Entonces, así es como tienen que ser los administradores, los que presiden en las iglesias. Así como Esteban y Felipe servían mesas. Acuérdense que ellos servían mesas. Aunque servían mesas, tenía que haber santidad en ellos. Y Dios los levantó grandemente. Les dio un ministerio grande el Señor. Porque vio su corazón. Beneficios de los que presiden y administran. En 1 Timoteo 3:13 dice: pues los que han servido bien como diáconos obtienen para sí una posición honrosa y gran confianza en la fe que es en Cristo Jesús. O sea, van a ser dignos de confianza. ¿Por qué? Porque han visto en la fe en Cristo Jesús. Acuérdense que la fe es obediencia al Señor, es someterse a la palabra, es hacerla, no ser oidoras de la palabra, sino hacedores de la palabra. Entonces, estas son las características y funciones de los que presiden o los que administran una iglesia. Entonces, si tú te identificas con ser uno que preside o uno que administra, bueno, estas son las características que debemos de tener para servir en el Señor, para que no te apunten con el dedo cuando estés trabajando en la obra del Señor, para que vean que realmente eres irreprensible, hay santidad, hay entrega, hay comunión. Entonces hay requisitos para trabajar en la obra del Señor, pero que te esfuerces, seas valiente para dejar a un lado, para quitar aquello que te estorba para servir a Dios y para agradar al Señor. Amén. ¿Cuáles son algunas características y funciones de los que hacen misericordia? Vamos a ver qué es la misericordia. Misericordia o piedad, palabra que afirma la tristeza por la gente y la compasión que nos mueve a ayudarla. También misericordia es compadecerse de los sufrimientos y miserias ajenas. El Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Esta es la misericordia del Padre Celestial, y esta misma misericordia quiere que tengamos nosotros para imitarlo a Él. Vamos a ver las características y funciones de los que hacen misericordia. Una de las características es que son generosos. Esto lo podemos ver en Proverbios 22:9. Dice: el generoso será bendito, porque da de su pan al pobre. Entonces dice que el generoso será bendito. Dios te bendecirá. ¿Por qué? Porque Dios ve con agrado que eres generoso para darle al pobre. Entonces, otra de las características que es la misericordia es que les ayuda a corregir el pecado. En Proverbios 16:16, sí, porque hermanos, con la misericordia y por el amor del hermano, pues le tienes que corregir su pecado. Si tú no lo corriges, no le tienes amor. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se expía la culpa, y con el temor del Señor el hombre se aparta del mal. Es decir, que no castigar como se merece, porque muchas de las veces se merecen un castigo horrendo por su mal comportamiento, pero Dios les da tiempo que se arrepientan. Dice: es misericordia enseñarles con la verdad, con la palabra, mostrarles el camino correcto a seguir, mostrarles cómo tienen que caminar, cómo dejar el pecado de acuerdo a la escritura, como Dios nos lo dejó, cómo debemos de seguir caminando,
porque de verdad que debemos de temer al Señor. Debemos de temer al Señor, dice, y que nos apartemos del mal. Entonces eso es ayudar al hermano, corregirle, decirle, ¿sabes qué? Apártate del mal porque no estás agradando al Señor, quítate del pecado, quítate de este otro pecado, o sea, mostrarles el pecado cual están caminando para salir del error, para que con la misericordia del Señor no se pierda, sino que sea salvo, sino que sea redimido y Él se arrepienta de todo su pecado y se convierta al camino del Señor. Amén. Otras características y funciones del que hace misericordia es que tiene misericordia de los pobres. Si tú no tienes compasión y misericordia de los pobres, pues estás mal, hermano. Esto lo vemos en Proverbios 14:21, dice, el que desprecia a su prójimo peca, pero feliz es el que se apiada de los pobres. Entonces, si tú te consideras una persona misericordiosa, tienes que comportarte de esta manera. Dice que no debes despreciar al prójimo. Dice que feliz es aquel que se apiada de los pobres. Y como te digo, no hay que hacernos de la vista, como dicen, de la vista gorda para no poder ver a los pobres. Tenemos que tener compasión por los pobres. Entonces, esta característica es que debes de tener misericordia por los pobres. Entonces no voltees el rostro cuando alguien tenga una necesidad. Cuando alguien ocupe de una palabra, de una economía, de un abrigo, de un alimento, pues no cierres tu corazón. Porque Dios no cerró su corazón para nosotros, sino al contrario. Él por misericordia nos alcanzó. Amén. Otra característica y funciones de los que son misericordiosos es que son misericordiosos como Dios. Esto lo vemos en Lucas 6:36, dice, sean ustedes misericordiosos, así como su Padre es misericordioso. Entonces Dios quiere que lo imitemos a Él. Dios no quiere que imitemos a ningún personaje de este mundo terrenal, a los hombres. Dios quiere que siempre le estemos imitando a Él, que seamos misericordiosos. Amén. Otra característica del misericordioso es que no desmaya. En 2 Corintios 4:1 dice, por tanto, puesto que tenemos este ministerio, según hemos recibido misericordia, no desfallecemos. O sea, a veces nos cansamos de, ay no, ya me canso de esta persona, ya, ay ya. Pero aquí dice que no debemos de desmayar, que sigamos, así como hemos recibido nosotros misericordia, pues también que la misericordia tengamos por los pobres, por el necesitado, por el enfermo, pues no desfallezca, sino que imitemos a Dios, como dice que le imitemos, que seamos misericordiosos como Él. Otra característica del misericordioso es que dan misericordia porque ya han recibido misericordia. Efesios 4:32 dice, sean más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como también Dios los perdonó en Cristo. Podemos ver aquí que no te debes de cobrar tú, no debes de actuar tú, deja que Dios lo haga por ti, porque dice que seamos amables, dice que demos misericordia, porque ya hemos recibido misericordia. Yo quiero que ustedes me digan, ¿quién de ustedes no ha tenido misericordia de parte de Dios? Entonces, si tú has tenido misericordia de parte del Señor, también aprende a ser misericordioso como Dios tuvo misericordia de ti. ¿Siendo qué? Siendo amables unos con otros y perdonando como Cristo también nos perdonó y nos acercó al Padre Celestial. Amén. Otro beneficio de la misericordia
es en Mateo 5:7, dice: bienaventurados los misericordiosos, pues ellos recibirán misericordia. ¿Y qué es bienaventurado? Bienaventurado es ser feliz, mantente dichoso, mantente digno de la felicidad, mantente en buena salud. Eso es bienaventurado. Bienaventurado los misericordiosos. Entonces, si tú eres misericordioso, vas a tener felicidad, vas a estar dichoso, vas a tener buena salud, vas a tener paz, vas a ser digno de caminar con felicidad en esta tierra. Entonces, hermanos, seamos misericordiosos como Dios es misericordioso. Dios te bendiga y te guarde.